Cada domingo por la mañana, sin falta, el multimillonario Richard Halstead hacía el mismo viaje silencioso hasta la misma tumba, porque 5 años de duelo nunca habían aflojado su agarre sobre él. Creía saberlo todo sobre la noche en que murió su hijo de 12 años. Entonces, una fría mañana de octubre, llegó y encontró a dos niñas pequeñas ya arrodilladas allí, gemelas con abrigos gastados, rezando ante la lápida de un niño al que jamás habían conocido. Lo que susurraron a esa tumba arrastraría a Richard hacia una verdad enterrada durante tanto tiempo que lo llevaría de rodillas. Antes de volver a la historia, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo hoy. Y si disfrutas de estas historias, asegúrate de estar suscrito. El cementerio era el único lugar en la tierra donde Richard Halstead dejaba de fingir. En cualquier otro rincón de su vida todo era actuación. Las conferencias de prensa donde anunciaba adquisiciones de miles de millones de dólares. La sala de juntas donde los subordinados observaban su rostro, esperando permiso incluso para respirar. Las galas benéficas donde sonreía a las cámaras y decía las palabras correctas a las personas correctas. Todo era armadura. Todo estaba ensayado. Pero el cementerio Memorial Riverside, en una mañana de domingo, era suyo. Solo él, el silencio y el peso de todo aquello que no podía arreglar. Había hecho este viaje cada domingo durante 5 años, sin excepción. Ni una sola vez había enviado a un representante, ni había llamado con anticipación. Conducía él mismo un sedán oscuro y sencillo, sin chofer, sin un equipo de seguridad siguiéndolo 3 coches atrás. Vestía un abrigo como cualquier otro hombre. La mayoría de los días no llevaba flores, porque las flores le parecían decoración y el duelo no era algo que se decorara. Siempre llegaba temprano, antes de que los cuidadores del lugar terminaran sus rondas. Cuando la niebla de la mañana aún se aferraba a las lápidas más antiguas y todo el lugar olía a hierba mojada y tierra. Caminaba siempre por el mismo sendero. Atravesaba las puertas de hierro, pasaba junto al viejo roble a la izquierda, seguía por el camino de grava y luego giraba a la derecha en el ángel de piedra con el ala astillada. La tumba de Daniel estaba en la sección más tranquila, lejos de la carretera principal. Richard había elegido el lugar deliberadamente. Su hijo nunca había sido un niño ruidoso. Daniel era reflexivo y observador, el tipo de niño que notaba un pájaro con un ala herida o a un compañero de clase que almorzaba solo. Un rincón tranquilo del mundo le sentaba bien. La lápida era de granito gris sencillo. Richard había rechazado los monumentos elaborados que sus asesores le habían sugerido. Solo estaban el nombre de Daniel, los años de su vida demasiado corta y una sola frase debajo. Siempre tenía tiempo para los demás. Richard permanecía allí entre 20 y 30 minutos, a veces más, dependiendo de su estado de ánimo. No rezaba. Ya no estaba seguro de en qué creía. No desde la noche en que un policía apareció en su puerta con un rostro lleno de una compasión cuidadosamente preparada. Simplemente se quedaba de pie. Recordaba. Cargaba con el peso de todos los años que Daniel nunca llegó a vivir e intentaba no derrumbarse bajo él. Aquella mañana particular, a principios de octubre, el otoño había llegado de la noche a la mañana, con decisión. Los árboles a lo largo del camino del cementerio se habían vuelto de un ámbar profundo y color óxido, y algunas hojas tercas aún se aferraban a las ramas, mientras otras se esparcían sobre la grava con pequeñas ráfagas de viento. Richard se ajustó más el abrigo y siguió su ruta habitual. Giró a la derecha en el ángel de piedra y se detuvo. Dos niñas pequeñas estaban arrodilladas frente a la tumba de Daniel. Se quedó completamente inmóvil por un momento, convencido de que estaba interpretando mal la escena. A veces la gente se detenía por accidente ante la lápida equivocada, sobre todo en las secciones antiguas, donde los marcadores estaban muy juntos. Esperó que se levantaran, miraran alrededor con confusión y siguieran su camino. Pero no se movieron. Eran gemelas idénticas, de no más de 6 o 7 años, y llevaban abrigos de invierno gastados, uno rojo, uno amarillo, que parecían ropa elegida con cuidado, pero usada durante muchas temporadas. Sus pequeñas manos estaban entrelazadas frente a ellas. Tenían la cabeza inclinada. La postura era inconfundiblemente intencional. Aquellas niñas no estaban perdidas. Estaban exactamente donde querían estar.
Richard caminó hacia ellas lentamente, con cuidado de no asustarlas. La grava crujía suavemente bajo sus zapatos. Estaba a unos 3 metros cuando lo oyó. Un pequeño susurro, apagado y cuidadoso, de la manera en que hablan los niños cuando entienden que un lugar merece silencio. Gracias por salvar a mamá. Los pies de Richard se detuvieron por sí solos. Luego una segunda voz, un poco más suave, el eco gemelo de la primera. Te extrañamos, aunque él nunca llegó a conocerte. El sonido lo atravesó como agua fría. Se quedó allí de pie mientras el viento otoñal tiraba de su abrigo y todo su pecho se tensaba alrededor de algo que no podía nombrar de inmediato. Su hijo Daniel había muerto 5 años atrás. Tenía 12 años. Estas niñas no tenían ni de lejos la edad suficiente para haberlo conocido. Richard respiró a través de la confusión y dio un paso adelante. Con cuidado, se agachó a unos pocos metros de las niñas, poniéndose a su altura. De cerca pudo ver que una de ellas había colocado un pequeño ramillete de margaritas blancas al pie de la lápida. Las flores estaban frescas, ligeramente húmedas por el aire de la mañana. «Hola», dijo en voz baja. Ambas niñas se giraron. Eran niñas hermosas, con grandes ojos oscuros y expresiones prudentes. El tipo de rostros que ya habían aprendido a leer a los adultos antes de confiar en ellos. No salieron corriendo. No parecían culpables. Lo miraron de la manera en que los niños miran a alguien a quien han estado esperando, pero de quien no están seguros de que realmente aparecerá. «Lo sentimos», dijo rápidamente la niña del abrigo rojo. «No queríamos molestar a nadie». «No me están molestando», dijo Richard, manteniendo la voz firme. «¿Puedo preguntar cómo se llaman?» Las gemelas intercambiaron una mirada. Fue una de esas conversaciones completas que pasan en silencio, algo que solo pueden lograr las personas que han crecido como dos mitades de una misma cosa. «Soy Amara», dijo la del abrigo rojo. «Soy Nia», dijo la del abrigo amarillo. «Amara y Nia», repitió Richard. Miró la lápida y luego volvió a mirar a las niñas. «¿Saben de quién es esta tumba?» «Sí», dijo Amara sin dudar. «Se llamaba Daniel. Él salvó a nuestra mamá». Richard sintió que la garganta se le cerraba. Mantuvo su expresión neutral, con la disciplina practicada de un hombre que había pasado décadas ocultando sus reacciones en salas de negociación. Pero por dentro, algo se estaba moviendo. Algo grande y fundamental cambiando de lugar de una manera que no podía detener. «Cuéntenme», dijo. «¿Qué quieren decir con que salvó a su mamá?» Esta vez respondió Nia. «Nuestra mamá dice que cuando era joven y tenía mucho miedo, él la ayudó cuando nadie más lo hizo. Nos trae aquí todos los años en este día porque este es el día en que murió». Hizo una pausa y miró las margaritas. «Dice que nunca debemos olvidarlo. Nuestra mamá llora cuando habla de eso», añadió Amara, bajando la voz. «Así que no hacemos demasiadas preguntas, pero siempre nos compra flores para traerle». Los ojos de Richard se posaron en las margaritas. Margaritas blancas sencillas de una tienda de comestibles, probablemente. Nada caras, nada elaboradas, el tipo de ofrenda que casi no cuesta nada, salvo el pensamiento que hay detrás. «¿Cómo se llama su madre?», preguntó. «Lena», dijo Nia. «Lena Carter». Richard no reconoció el nombre. Revisó su memoria como revisaba todo lo que importaba, de manera sistemática, comprobando cada estante. Nada. Nunca había oído el nombre de Lena Carter, y sin embargo, aquellas dos niñas estaban arrodilladas ante la tumba de su hijo en el frío aire de octubre, colocando flores allí, diciendo oraciones de agradecimiento por un niño que había muerto antes de que ellas siquiera nacieran. Estaba a punto de hacer otra pregunta cuando Amara metió la mano en el bolsillo de su abrigo rojo y sacó una pequeña fotografía. Los bordes estaban suavizados por el uso, y la imagen tenía la ligera decoloración de una foto que había sido observada muchas veces a lo largo de muchos años. Se la tendió. Richard la tomó con cuidado y miró hacia abajo. Era una fotografía de una joven sentada en un banco de parada de autobús por la noche. Parecía cansada y asustada, con los brazos rodeándose a sí misma y el rostro ligeramente girado hacia la cámara. Junto a ella, con un brazo apoyado en el respaldo del banco, como si acabara de sentarse y se estuviera acomodando con la mayor naturalidad del mundo, había un chico. A Richard se le escapó el aliento por completo. El chico era Daniel. No había posibilidad de equivocarse. La forma de su mandíbula,
la manera en que sostenía los hombros, la forma particular en que su cabello caía ligeramente hacia un lado. Richard tenía cientos de fotografías de Daniel en casa. Había memorizado cada rasgo del mismo modo en que un padre memoriza el rostro de su hijo sin proponérselo. Ese era su hijo, sentado en un banco de autobús por la noche, bajo la lluvia, junto a una joven asustada a la que, al parecer, había decidido no dejar sola. Las manos de Richard temblaban. Nunca había visto esa fotografía en su vida. Se levantó lentamente, aún sosteniendo la imagen. Cuando alzó la vista, las niñas lo observaban con ojos tranquilos y pacientes. ¿Dónde vive su madre?, preguntó. Su voz salió más áspera de lo que había pretendido. Tomamos el autobús número 9, dijo Nia con amabilidad. Nos bajamos en Clearwater Street. Ella dijo que no estaba segura de si debíamos venir hoy, añadió Amara. Pero siempre venimos. Le dijimos que teníamos que hacerlo. Richard asintió, sin confiar en sí mismo para decir mucho más. Devolvió la fotografía con cuidado y observó cómo Amara la guardaba nuevamente en su bolsillo. Gracias por contarme esto, dijo. Las niñas se levantaron y sacudieron la hierba de las rodillas de sus abrigos, con la eficiencia automática de niños que pasan mucho tiempo arrodillados. Se despidieron con educación y se alejaron por el sendero de grava, sus abrigos siendo una mancha roja y amarilla contra la gris mañana de otoño. Richard las observó hasta que atravesaron las rejas de hierro. Luego volvió a mirar la lápida y permaneció allí durante mucho tiempo. Había visitado esa tumba cada domingo durante 5 años, y siempre había creído que venía allí para recordar todo sobre su hijo. Cada historia, cada detalle, cada momento. De pie en el frío de octubre, con las manos ya no del todo firmes, Richard Halstead comprendió por primera vez que quizá no había conocido toda la historia en absoluto. Richard condujo de regreso a casa con la fotografía ardiendo en su memoria durante todo el camino. Siguió la rutina de su domingo de forma mecánica. Se cambió el abrigo, se sentó en su escritorio, se sirvió café. No lo bebió. Seguía viendo la imagen. Daniel en un banco por la noche, bajo la lluvia, junto a una joven a la que claramente se había sentado al lado con la firme intención de quedarse. La expresión en el rostro de Daniel en aquella fotografía, tranquila, serena y completamente segura de que estaba haciendo exactamente lo que debía hacerse, le resultaba tan dolorosamente familiar que le oprimía el pecho. Ese era su chico. Exactamente así había sido Daniel. Al mediodía llamó a Marcus Webb, su jefe de investigaciones privadas, un hombre al que había recurrido durante más de una década para asuntos corporativos delicados. Le dio todo lo que tenía: el nombre Lena Carter, la ruta del autobús número 9, Clearwater Street y la descripción de la fotografía. Necesito saber quién es y dónde vive, dijo Richard con firmeza, en voz baja. Entendido, respondió Marcus. ¿Qué tan rápido? Ayer. Pero antes de que Marcus pudiera terminar su trabajo, Richard decidió que no podía simplemente esperar. Esa nunca había sido su naturaleza. Había construido un imperio avanzando hacia los problemas en lugar de mantenerse a distancia recibiendo informes sobre ellos. Volvió a su sencillo sedán oscuro y condujo hasta Clearwater Street. El barrio estaba muy lejos de la parte de la ciudad donde Richard vivía y trabajaba. No era peligroso, pero sí cansado. Era el tipo de calles donde los edificios eran funcionales en lugar de hermosos, donde las pequeñas tiendas de comestibles tenían carteles escritos a mano en las ventanas, y los coches estacionados junto a la acera tenían algunos años más de uso de los que sus conductores habrían preferido. Unos niños jugaban en una cancha de baloncesto de cemento detrás de una cerca de malla metálica. Una mujer con un delantal amarillo barría los escalones de su casa con la atención cuidadosa de alguien que se enorgullece de lo que puede controlar. Richard estacionó y se quedó un momento observando la calle. Luego bajó del coche y caminó hasta la dirección que Marcus ya había conseguido. Un edificio de apartamentos de 3 pisos, con un pequeño panel de timbre junto a la puerta principal y una fila de buzones metálicos en la entrada. Pulsó el timbre del apartamento 2B. Hubo una larga pausa. Luego, una voz cautelosa se escuchó a través del intercomunicador. ¿Quién es? Mi nombre es Richard Halstead, dijo. Conocí a sus hijas esta mañana en el cementerio. Hubo otra pausa, mucho más larga esta vez.
La puerta zumbó y se abrió. Ella lo esperaba en el pasillo, frente a su apartamento, cuando él subió las escaleras. Lena Carter era una mujer joven, de poco más de 20 años, con ojos atentos y cautelosos y la postura de alguien que había aprendido a estar preparada para cuando las cosas salieran mal. Llevaba jeans y un suéter gris, el cabello recogido hacia atrás, y sostenía el marco de la puerta de una manera que sugería que aún no había decidido del todo si dejarlo entrar. Lo reconoció. Él pudo verlo de inmediato. Todos los que seguían las noticias de negocios reconocían a Richard Halstead. Él la observó reajustar su reacción, adaptándose a la realidad de que un multimillonario estaba de pie en el pasillo de su edificio. Y, para su crédito, no se inmutó. Amara y Nia dijeron que alguien habló con ellas en la tumba, dijo ella. No me di cuenta. Se detuvo. Lo siento. Por favor, pase. El apartamento era pequeño y limpio. A través de una puerta se veía una cocina estrecha. Había una sala con un sofá que había visto días mejores, pero estaba cubierto con una manta de colores brillantes, y en el refrigerador había dibujos sujetos con imanes del alfabeto. Todo en el lugar sugería a alguien que trabajaba duro para hacer que una cantidad limitada de dinero alcanzara para todo lo necesario. Richard se sentó en la silla que ella le ofreció y sostuvo su abrigo sobre el regazo. Lina se sentó frente a él, en el borde del sofá, con las manos juntas y la expresión cuidadosamente compuesta. «Me mostraron una fotografía», dijo Richard. «Daniel y una joven en una parada de autobús». La compostura de Lina se quebró apenas alrededor de los ojos. «Sí», dijo. «Esa soy yo. ¿Cómo consiguieron esa foto?» «Yo se la di. Pensé que debían conocer la historia, la versión real, no solo la forma en que la cuento cuando intento no llorar». Ella miró sus manos. «Alguien tomó esa foto desde el otro lado de la calle. Nunca supe quién. Apareció en mi buzón unas semanas después de esa noche. Sin nota, sin nombre. Siempre he supuesto que fue alguien que vio lo que pasó y quiso que la tuviera». Richard asimiló aquella información. Alguien había estado lo suficientemente cerca para tomar esa fotografía y había pensado en enviársela a Lena de forma anónima. Guardó ese detalle para más adelante. «Cuénteme sobre esa noche», dijo. «Por favor, todo». Lina guardó silencio por un momento, como hacen las personas cuando deciden desde qué punto empezar la historia. Luego comenzó. Tenía 17 años. Había crecido en un hogar donde el amor era condicional, y el embarazo no estaba entre esas condiciones. Cuando sus padres descubrieron que estaba embarazada, la discusión que siguió terminó con ella de pie afuera, con una sola bolsa y la puerta cerrándose detrás de ella. No tenía a dónde ir. Casi no tenía dinero. Se había sentado en un banco de parada de autobús bajo la lluvia, porque no sabía qué más hacer. Y al menos el banco tenía un pequeño techo encima. Llevaba casi una hora sentada allí, llorando, cuando Daniel se sentó a su lado. No le preguntó de inmediato qué le pasaba. Simplemente se sentó un momento, como alguien que entendía que las preguntas no siempre eran lo primero que una persona necesita. Luego le preguntó si estaba bien, y algo en la forma en que lo dijo, directa y sinceramente, sin ninguna actuación de preocupación, hizo que ella le dijera la verdad en lugar del automático «estoy bien» que tenía preparado. Le contó que la habían echado de casa, que no tenía dónde quedarse y que no sabía qué hacer con el bebé. Él asintió, no de forma dramática, simplemente asintió, como si aquella información fuera algo que estaba tomando en serio mientras pensaba qué hacer. «Tenía $12 en el bolsillo», dijo Lena, y su voz se volvió un poco más fina al mencionar ese detalle. Caminó hasta la tienda de la esquina y regresó con un sándwich y una botella de agua. Dijo que necesitaba comer algo, y tenía razón, porque no había comido desde la mañana. Se detuvo brevemente. Luego él volvió a sentarse, sacó su teléfono y empezó a llamar a números. Al principio, ni siquiera sabía a quién estaba llamando. Luego me di cuenta de que había buscado refugios de emergencia en la zona. Iba recorriendo la lista uno por uno, preguntando si tenían espacio. Richard estaba muy quieto. «Encontró uno», continuó Lina. «Un refugio para mujeres a unas 4 millas de distancia. Tenían una cama. Volvió a llamarlos y les dijo que una adolescente embarazada necesitaba un lugar y les pidió que enviaran su furgoneta.
y después simplemente se quedó allí conmigo, esperando, asegurándose de que no estuviera sola hasta que llegaran. Richard no dijo nada. La tormenta empeoró, dijo Lena. El viento se levantó y la lluvia caía de lado cuando la furgoneta llegó. Intenté convencerlo de que esperara en algún sitio bajo techo hasta que parara de llover. Le dije que al menos llamara a alguien para que lo recogiera. Hizo una pausa. Dijo que vivía a solo una milla de distancia. Dijo que iría caminando a casa. Y antes de irse me dijo buenas noches. Se detuvo. La mandíbula de Richard estaba tensa. Ya sabía lo que venía después. Lo sabía desde hacía 5 años. Lo que no sabía era el resto de la historia que lo rodeaba. El refugio me llamó al día siguiente, dijo Lena en voz baja, para ver cómo estaba. La mujer por teléfono mencionó que había sido un chico quien los había llamado. Dijo que quería darle las gracias, pero que no tenía forma de contactarlo. Lena levantó la vista y miró directamente a Richard. Empecé a intentar encontrarlo. Lo describí. 12 años, se veía así. Dijo que vivía a aproximadamente una milla de la parada de autobús en Granger Avenue. Tragó saliva. Unos días después, alguien me dijo que había habido un accidente. Un chico. En esa intersección. El apartamento estaba muy silencioso. Supe su nombre por el reportaje de las noticias, dijo ella. Daniel Halstead. Lo miró fijamente. He ido a esa tumba todos los años desde entonces. Los primeros años iba sola. Luego Amara y Nia ya eran lo bastante mayores para entender un poco, así que empecé a llevarlas conmigo. Richard la observó durante un largo momento. ¿Por qué no me contactaste?, preguntó. Cuando supiste quién era, podrías haberme contactado. La expresión de Lina cambió. Algo complicado pasó por su rostro. Tenía 17 años, estaba sin hogar y embarazada, dijo con calma. ¿Y usted es Richard Halstead? Dejó que esas palabras quedaran ahí, sin añadir nada más. Él entendió. Estuvo bajo la lluvia durante 1 hora, dijo Richard. No era exactamente una pregunta. Al menos, dijo Lina. Probablemente un poco más. Richard miró la pared un momento. Luego volvió a mirarla. Había algo específico que necesitaba decir, y se obligó a hacerlo con claridad. Mi hijo murió caminando a casa desde el lugar donde te dejó. A unas 6 cuadras de allí, lo atropelló un camión en Miller Road. Lina cerró los ojos. Murió porque estaba afuera en esa tormenta, dijo Richard. Si nunca se hubiera detenido a ayudarte... Lo sé, dijo Lina. Su voz se había vuelto muy suave. He pensado en eso todos los días durante 7 años. El apartamento permaneció en silencio el tiempo suficiente como para que pudieran oír a unos niños jugando en la calle, abajo. Lina presionó los dedos contra sus ojos un momento. Luego bajó las manos y se sentó erguida, con la postura particular de alguien que ha tenido que seguir adelante, a pesar de cosas que lo rompieron por dentro, y que ha aprendido a hacer que eso parezca fortaleza. Yo también pensaba eso, dijo, que su bondad fue lo que lo mató, que si simplemente hubiera pasado de largo, ocupándose de sus propios asuntos como todos los demás aquella noche, todavía estaría aquí. Se detuvo. Y luego nacieron Amara y Nia, y crecieron, y las vi convertirse en estas personas. ¿Personas pequeñas pero completas? Su voz se estabilizó. No sé cómo sostener ambas cosas al mismo tiempo. No sé si eso lo hace mejor o peor. Solo sé que ellas existen, porque él no pasó de largo. La puerta principal se abrió. Ambos levantaron la vista. Amara y Nia entraron con sus pequeñas mochilas, todavía con los abrigos que llevaban cuando habían ido al cementerio esa mañana. Se detuvieron en la puerta y miraron a Richard con la evaluación cautelosa de niños que han aprendido a leer las situaciones rápidamente. Luego Amara miró a su madre. ¿Estás bien, mamá? Sí, cariño, dijo Lena. Este es el señor Halstead. Es el papá de Daniel. Algo se movió en las expresiones de ambas niñas al mismo tiempo. La particular gravedad de los niños que comprenden que este es un momento importante, aunque no puedan identificar del todo todas las razones. Nia se acercó a Richard con la franqueza de alguien que aún no ha aprendido a ser cauteloso al ofrecer consuelo. Lo abrazó. Fue un abrazo rápido y pequeño, el abrazo breve y feroz de un niño que ha decidido que alguien lo necesita. Richard permaneció completamente inmóvil durante los 3 segundos que duró,
y cuando ella se apartó, descubrió que le ardían los ojos. «Rezamos por Daniel todos los años», le dijo Nia con seriedad. «Vamos a seguir haciéndolo para siempre». «Lo dice en serio», confirmó Amara. «Hicimos un pacto». Richard miró a las dos niñas con sus abrigos gastados, uno rojo y otro amarillo, de pie en su pequeño y limpio apartamento de Clearwater Street. Y algo ocurrió dentro de él que no había ocurrido en 5 años. La cosa larga y congelada que había estado sentada detrás de su esternón desde la noche del accidente de Daniel comenzó muy lentamente a moverse. Presionó el dorso de la mano contra la boca por un momento, luego la bajó. «Me alegra que lo hagan», dijo. Su voz era más áspera de lo que le habría gustado. A él le habría parecido algo realmente maravilloso. Se quedó otra media hora. Las niñas le enseñaron dibujos que habían hecho. Nia le mostró uno que describió como Daniel en el cielo, que parecía ser su figura de palitos rodeada de muchas nubes alegres. Richard lo observó durante mucho tiempo. Cuando se fue y caminó de regreso a su coche, la luz de la tarde entraba en un ángulo bajo entre los árboles de la calle, y la cuadra se veía diferente a como se había visto cuando llegó. No exactamente mejor ni peor, simplemente vista. Se sentó en el asiento del conductor un momento antes de arrancar el motor. Había venido a ese barrio porque una niña pequeña le había hablado de una parada de autobús y de un chico en medio de una tormenta. Había esperado encontrar una historia que pudiera explicar algo, pero lo que había encontrado en cambio era una parte de la vida de su hijo que él no sabía que existía la hora anterior al accidente. La bondad de la que nadie le había hablado porque nadie había sabido relacionarla. Arrancó el coche. Mientras se alejaba de Clearwater Street, comprendió que aquello no era el final de algo. Era el comienzo. Todavía había preguntas sin respuesta. ¿Quién había estado detrás de aquella cámara y por qué? La fotografía había llegado de forma anónima a la puerta de Lena. ¿Y qué más sobre las últimas horas de Daniel podría estar esperando ser descubierto? Richard Halstead condujo de regreso a casa a través de la tarde otoñal y tomó una decisión. Iba a averiguarlo todo. Los días que siguieron a la visita de Richard a Clearwater Street no fueron tranquilos. Había vuelto a casa con la historia de Lena asentada en su pecho como algo cálido y devastador al mismo tiempo. Y esa noche se sentó en su estudio, dando vueltas a los detalles, del mismo modo en que un hombre hace girar una piedra en la mano, sintiendo su peso, comprobando sus bordes. Todo lo que Lena le había contado era creíble. Todo encajaba con el chico que Richard sabía que era Daniel. La bondad, el sentido práctico, la negativa a dejar a alguien solo bajo la lluvia. Ese era Daniel exactamente. No había ninguna parte de la historia que lo sorprendiera en términos de carácter. Pero algo más lo inquietaba, y no fue hasta cerca de la medianoche que logró ponerle nombre. La fotografía. Alguien había estado lo bastante cerca de aquella parada de autobús como para encuadrar una toma clara de Daniel y Lena sentados juntos bajo la tormenta. Lo bastante cerca para capturar el ángulo, el momento, toda la escena silenciosa de un chico de 12 años sentado junto a una adolescente asustada en un banco empapado por la lluvia. Y luego esa misma persona había revelado aquella fotografía, o la había impreso, o como quiera que la hubiera procesado, y la había enviado por correo, sin una nota ni un nombre, a la dirección de Lena. Eso no era un acto de bondad al azar de un desconocido de paso. Eso era alguien que había estado observando. Richard llamó a Marcus Webb antes de las 8 de la mañana del día siguiente. Le dijo que necesitaba añadir algo nuevo a la investigación. Necesitaba saber quién había tomado aquella fotografía y cómo había sabido dónde enviarla. Marcus dijo que se pondría a trabajar. Lo que Marcus descubrió durante los 4 días siguientes lo cambió todo. El primer hilo vino del refugio. Marcus contactó con el refugio para mujeres que había respondido a la llamada de Daniel aquella noche y explicó con cuidado, con la suficiente verdad para obtener cooperación, que estaba investigando un asunto del pasado relacionado con un joven que había llamado durante una tormenta 7 años atrás. La directora del refugio, una mujer mayor llamada Patricia, fue de gran ayuda. Sacó los registros de admisión de esa noche. Lena Carter aparecía en el archivo. Hora de llegada, notas de ingreso, habitación asignada. Pero cuando Marcus preguntó quién había realizado la llamada inicial,
Patricia leyó el nombre que figuraba en el registro. No era Daniel. La llamada había sido registrada bajo el nombre de Walter Briggs. Marcus le informó de esto a Richard, que se quedó completamente inmóvil en su silla de oficina. Le pidió a Marcus que lo repitiera. Marcus lo hizo. Richard escribió el nombre en la libreta que guardaba junto al teléfono. Walter Briggs. No le resultaba familiar. Le pidió a Marcus que averiguara quién era. Eso llevó otros 2 días. Lo que regresó fue lo siguiente. Walter Briggs había sido conductor corporativo, empleado por Halstead Logistics durante 3 años. Conducía a ejecutivos, realizaba recogidas en aeropuertos y se encargaba de distintos trabajos de transporte terrestre para la empresa. Su expediente laboral estaba limpio. Sus evaluaciones eran promedio y su presencia era discreta, como la de las personas que hacen su trabajo sin dejar demasiada huella. Había renunciado el día después del accidente de Daniel. No había dado aviso previo. No había recogido su último cheque en persona. Había enviado un correo electrónico de renuncia de una sola línea y había desaparecido. Richard leyó este informe de pie frente a la ventana, con la ciudad extendiéndose 30 pisos más abajo, y sintió ese frío particular que no proviene de la temperatura, sino de cierto tipo de conocimiento que llega antes de que la mente pueda procesarlo. Un conductor de su propia empresa había estado en aquella parada de autobús la noche en que murió su hijo. Ese conductor había llamado al refugio, no Daniel, y luego ese conductor había renunciado sin aviso la mañana siguiente al accidente, y nadie lo había vuelto a ver desde entonces. Richard llamó a Lena, mantuvo la voz firme y le hizo una sola pregunta. ¿Notaste algún vehículo estacionado cerca de la parada de autobús aquella noche? ¿Algún coche que pareciera estar esperando? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Había un SUV, dijo ella, de color oscuro. Estaba estacionado más o menos a media cuadra. Lo noté porque estaba allí cuando llegué, y todavía seguía cuando llegó la furgoneta del refugio. Supuse que alguien estaba esperando a otra persona. Una pausa más corta. No volví a pensar en eso. Hasta ahora. Richard le dio las gracias y terminó la llamada. Se quedó mucho tiempo mirando por la ventana. El conductor de su empresa había estado estacionado fuera de aquella parada de autobús durante todo el encuentro entre Daniel y Lena. Había permanecido allí el tiempo suficiente para ver a Daniel irse con la furgoneta del refugio. Aparentemente también había estado lo bastante cerca como para tomar la fotografía, aunque esa parte aún no estaba confirmada. Y luego había renunciado a su trabajo a la mañana siguiente y se había marchado a algún lugar donde nadie había pensado buscar. La pregunta que empezaba a formarse en la mente de Richard era una que no quería terminar de construir, porque una vez que estuviera completa, preguntaría si la muerte de su hijo había sido realmente un accidente. Richard volvió a llamar a Marcus. Le dijo que encontrara a Walter Briggs, no solo su historial laboral, al hombre. Mientras tanto, Richard volvió a ver a Lena. Condujo hasta Clearwater Street un martes por la tarde, cuando las niñas estaban en la escuela. Lena abrió la puerta con harina en las manos, de algo que estaba preparando en la cocina. Se sentó en su pequeña mesa y le contó lo que su investigación había descubierto. Le habló del registro del refugio, le habló de Walter Briggs, le habló del SUV y de lo que podría significar que un conductor de su propia empresa hubiera estado estacionado fuera de aquella parada de autobús durante todo ese tiempo. Su hijo de 12 años estaba sentado a su lado bajo la lluvia. Lina escuchó sin interrumpir. Estaba muy quieta. Sus manos descansaban planas sobre la mesa y las miraba mientras él hablaba. Cuando terminó, levantó la vista hacia él. ¿Crees que alguien estaba siguiendo a Daniel?, dijo. Creo que alguien lo estaba vigilando, respondió Richard. Si eso significa que lo seguían, o si significa otra cosa, todavía no lo sé. Si alguien lo estaba vigilando, se detuvo. Su expresión cambió. Él la observó llegar al mismo lugar en el que él había estado parado durante días. Si alguien lo estaba vigilando esa noche y murió esa misma noche, todavía no sé qué significa, dijo Richard. Esa es la verdad. No quiero decirte algo que aún no he confirmado. Lina asintió lentamente, pero el miedo que se había instalado en su rostro no desapareció. Richard miró el refrigerador con sus dibujos y sus imanes, y los pequeños detalles de una vida que se había construido casi desde la nada. Pensó en las niñas que venían aquí todos los años con flores compradas
en el supermercado. Pensó en la nota escrita con la letra de Daniel, de la que todavía no había oído hablar, aunque pronto lo haría. Antes de irse, se volvió en la puerta y dijo algo que le salió no como una decisión corporativa, ni como un movimiento estratégico, sino como la simple verdad de lo que pensaba hacer. Les prometí a tus hijas que averiguaría qué fue lo que realmente le pasó al niño que salvó a su madre, dijo. Cumpliré esa promesa. Lina lo miró fijamente. Lo sé, dijo. Volvió a su coche y se sentó detrás del volante por un momento. Luego sacó el teléfono y llamó a Marcus, y le dijo que encontrar a Walter Briggs era ahora la tarea más importante que tenía su equipo. Se alejó de Clearwater Street mientras los árboles de otoño se desdibujaban al pasar por las ventanas, y una pregunta se formaba por completo en su mente. Quisiera o no tenerla allí. Alguien había estado vigilando a su hijo la noche en que Daniel murió, y alguien se había asegurado de que nadie lo descubriera jamás. Walter Briggs no estaba viviendo bien. Marcus lo encontró 11 días después de que Richard hiciera la llamada, en un pequeño pueblo rural de Tennessee, en una casa al final de un camino de grava, con un buzón oxidado al frente y un huerto al lado que no había sido cuidado en semanas. Estaba usando el nombre de Dale Warren. Tenía una licencia de conducir de Tennessee con ese nombre y había vivido tranquilamente en la zona durante 4 años. Trabajaba medio tiempo en una ferretería. Pagaba en efectivo todo lo que podía. No tenía presencia en redes sociales ni conexiones aparentes con su vida anterior. Era, en todos los aspectos visibles, un hombre que intentaba no ser encontrado. El equipo de seguridad de Richard localizó la casa un jueves. Richard voló allí el viernes por la mañana, solo con Marcus, tal como él había querido. Sin abogados, sin asistentes, sin presencia corporativa. Solo él y aquello que necesitaba saber. El viaje desde el aeródromo hasta el camino de grava tomó 40 minutos a través de un campo que se había vuelto silencioso con la llegada del invierno. Marcus conducía. Richard miraba los campos pasar y no decía nada. El hombre que abrió la puerta estaba en sus 50 y tantos años, corpulento, con el cabello gris adelgazado y el aspecto de alguien que no había dormido bien en mucho tiempo. Cuando vio a Richard Halstead de pie en su escalón, se quedó pálido desde el cuello hacia arriba. Intentó cerrar la puerta. Marcus puso una mano contra ella, suavemente, pero con esa clase de autoridad que no necesita fuerza. Señor Briggs, dijo Richard, creo que sabe por qué estoy aquí. Walter Briggs, o Dale Warren, se quedó en la puerta mirando a Richard, con la expresión de un hombre que se ha estado preparando para algo durante años y que ahora está frente al momento que temía, descubriendo que es a la vez peor y mejor de lo que imaginó. Peor porque era real, mejor porque al menos la espera había terminado. Pasen, dijo finalmente. Su voz estaba áspera por algo más que la edad. El interior de la casa era oscuro y sencillo. Briggs se sentó en la mesa de su cocina. Richard se sentó frente a él, y Marcus permaneció cerca de la puerta con los brazos cruzados, sin equipo de grabación. Richard tomó esa decisión deliberadamente. No necesitaba una confesión para un tribunal. Necesitaba la verdad para sí mismo. Sé que estuviste allí, dijo Richard. Mantuvo la voz firme y medida. Había pasado décadas en salas donde el control del tono era la diferencia entre ganar y perder, y llevó toda esa disciplina a esa pequeña cocina con el techo manchado por el agua. Sé que estabas estacionado fuera de la parada de autobús esa noche. Sé que llamaste al refugio con tu propio nombre en lugar del de Daniel. Sé que renunciaste a Halstead Logistics la mañana después de que mi hijo murió y que desde entonces has estado viviendo con otro nombre. Miró directamente a Briggs. Lo que necesito saber es por qué. Briggs tenía las manos entrelazadas sobre la mesa frente a él y las miraba fijamente. Permaneció en silencio durante lo que pareció un minuto entero. Richard esperó sin moverse. Entonces Briggs dijo, no quería que nadie saliera herido. Cuéntamelo todo, dijo Richard, desde el principio. Briggs exhaló lentamente, una larga respiración que parecía venir de algún lugar más profundo que sus pulmones, y comenzó. Aproximadamente 8 meses antes del accidente de Daniel, Briggs había sido contactado por un hombre llamado Carver. Dijo que Carver lo había encontrado a través de canales informales.
Gente que conocía a gente que se dedicaba al tipo de trabajos discretos que las corporaciones a veces necesitan, pero no pueden autorizar oficialmente. Briggs ya había hecho trabajos similares antes. No violentos, se apresuró a aclarar. Solo vigilancia, recopilación de información, logística. Lo había hecho 3 o 4 veces a lo largo de los años para distintos clientes, y nunca se había encontrado en una situación que se volviera peligrosa. Carver representaba a una empresa llamada Meridian Partners. Richard reconoció el nombre de inmediato. Meridian había sido un competidor corporativo directo durante uno de los periodos más conflictivos en la historia de Halstead Logistics. Habían intentado 2 adquisiciones hostiles en un solo año, ambas derrotadas por Richard mediante una combinación de maniobras legales y lealtad de los accionistas que le habían costado una enorme cantidad de tiempo y energía. Habían sido implacables y despiadados, y finalmente se habían retirado. Pero, al parecer, no se habían retirado del todo. La tarea que Carver llevó a Briggs era sencilla en su mecánica y monstruosa en su propósito. Briggs debía seguir los movimientos de Daniel Halstead, información sobre su rutina, a dónde iba después de la escuela, cómo era su horario, si había momentos del día en que estuviera solo y sin supervisión. El objetivo, dijo Briggs, no se había expresado de forma explícita, pero la implicación era clara. Daniel podía ser utilizado como palanca. Si Meridian lograba controlar al chico, o incluso amenazaba de forma creíble con hacerlo, Richard no tendría más opción que sentarse a negociar. Richard absorbió esa información sin mostrar reacción visible, aunque tenía la mandíbula tan tensa que le dolía. Briggs había aceptado el encargo. No estaba orgulloso de ello ahora, y tampoco lo había estado entonces, pero lo había aceptado. Durante 3 semanas siguió los movimientos de Daniel desde la distancia, registrando su horario y observando sus hábitos. Daniel era un chico normal, con una rutina normal. Escuela, alguna parada ocasional en una biblioteca o en la casa de un amigo, y luego a casa. Luego llegó la noche de la tormenta. Briggs había seguido a Daniel desde la escuela ese día como de costumbre, pero Daniel se había desviado de su ruta habitual. En lugar de ir directamente a casa, se dirigió hacia una parada de autobús a varias calles de distancia. Briggs estacionó y observó. Vio a Daniel notar a la joven que estaba sentada en el banco. Lo vio sentarse a su lado. En este punto del relato, Briggs se detuvo. Presionó brevemente sus manos entrelazadas contra la boca y luego las bajó. Ese chico, dijo, no la conocía. Ella era una desconocida. Hacía frío y estaba lloviendo y él simplemente se sentó a su lado como si fuera lo más natural del mundo y empezó a intentar ayudarla. Briggs negó con la cabeza lentamente. He hecho muchas cosas en mi vida de las que no estoy orgulloso. He estado en salas con gente que no tenía ni un solo hueso bueno en el cuerpo, y los he ayudado a hacer cosas que debería haberme negado a hacer. Pero ver a ese chico sentado bajo la lluvia con esa chica, haciendo llamadas para encontrarle un lugar donde dormir, se detuvo otra vez. Algo pasó. No puedo explicarlo mejor que eso. Algo pasó y supe que ya no podía seguir. Briggs contó que él mismo había hecho la llamada al refugio, porque el teléfono de Daniel se había quedado sin batería, y él había estado intentando encontrar un número que funcionara. Briggs intervino a distancia, llamando desde su coche, dando su propio nombre sin pensar en las implicaciones. Había visto llegar la furgoneta del refugio. Había visto a Daniel hablar con Lena por última vez y luego empezar a caminar. Arrancó su coche con la intención de seguir a Daniel hasta su casa, no para obtener más información, sino porque algo dentro de él necesitaba ver que el chico llegara a salvo, como una obligación residual hacia el ser humano al que había pasado semanas vigilando. Pero un camión de reparto que salía de una calle lateral le bloqueó el paso y tardó casi 2 minutos en poder avanzar. Para cuando giró hacia Millard Road, el accidente ya había ocurrido. Briggs describió lo que vio con la voz plana y agotada de alguien que se ha contado algo tantas veces a sí mismo que el propio recuerdo se ha convertido en una herida. El camión volcado bajo la lluvia, las luces de emergencia de un coche que se había detenido, la figura en la carretera que supo de inmediato que era Daniel. No se detuvo. Pasó conduciendo lentamente y luego se marchó,
y se quedó sentado en un estacionamiento cubierto a 3 millas de distancia durante 3 horas sin moverse. Después fue a su casa y presentó su renuncia. Richard estaba mirando la mesa cuando Briggs terminó. Permaneció en silencio durante mucho tiempo. «Usted vio morir a mi hijo», dijo finalmente Richard. Su voz era completamente firme. «¿Y se marchó?» «Sí», dijo Briggs. «¿Y nunca se presentó ante las autoridades?» «No, porque tenía miedo». Briggs asintió. Carver y la gente que estaba detrás de él. Si hubiera ido a la policía, si hubiera contado algo sobre la vigilancia, lo habrían sabido. Y gente así no acepta ese tipo de exposición. Miró a Richard directamente. «Fui un cobarde. Lo sé. Lo he sabido todos los días desde entonces». Richard lo observó durante un largo momento. Había rabia, podía sentirla. Pero debajo de esa rabia había algo más complejo. El conocimiento de que Briggs había vacilado, de que había sentido algo al observar. Daniel, de algún modo, había logrado despertar un resto de conciencia, incluso en medio de algo profundamente incorrecto. Eso no perdonaba nada, pero era una distinción que importaba. «¿Quién lo contrató a través de Carver?», preguntó Richard. «¿Qué nombre tenía?» Briggs negó lentamente con la cabeza. «Carver nunca me dio directamente el nombre del cliente final, pero lo averigüé después. Hice mis propias investigaciones porque necesitaba saber para quién había estado trabajando». Le sostuvo la mirada a Richard. «El dinero provenía de una cuenta interna dentro de Halstead Logistics. Alguien dentro de su empresa organizó la financiación para la operación de Meridian. Alguien desde dentro los estaba ayudando desde el principio». La cocina quedó en silencio, salvo por el viento golpeando la ventana. Richard sintió todo el peso de una caída. No solo la amenaza externa, no solo los ejecutivos sin rostro de Meridian, sino alguien dentro de su propia empresa. Alguien que había estado sentado en sus reuniones, que había asistido al funeral de su hijo, que quizá le había dado el pésame, le había estrechado la mano, mientras llevaba todo el tiempo el conocimiento de lo que habían organizado. «¿Sabe quién fue?», preguntó Richard. «No», respondió Briggs. «Tengo la información de enrutamiento de la cuenta. Es parcial, pero apunta de vuelta a Halstead Logistics. Finanzas internas. Alguien por encima del nivel de conductor. Alguien con acceso a transferencias fuera de los libros». Richard se puso de pie. Se acomodó el abrigo. Miró a Walter Briggs por última vez y tomó una decisión sobre lo que iba a decir. «Vas a escribir todo lo que acabas de contarme», dijo. «Fechas, la descripción de Carver, la información de la cuenta, cada detalle que recuerdes. Vas a entregárselo a Marcus antes de que nos vayamos hoy». Hizo una pausa. «No voy a prometerte qué pasará después, pero sí te voy a decir esto. Mi hijo murió bajo la lluvia después de pasar 1 hora ayudando a una desconocida, porque así era él. Hicieras o no hicieras algo, tú estabas allí, y en algún lugar dentro de ti eso quedó registrado. No voy a fingir que eso no significa nada». Briggs parecía un hombre al que le habían entregado algo que no estaba seguro de merecer. Sus ojos estaban enrojecidos. Richard caminó hacia la puerta. Marcus ya se estaba moviendo para sentarse con Briggs y tomar por escrito su declaración. Richard salió al exterior, sobre la grava. El cielo de Tennessee se extendía pálido y amplio sobre los árboles desnudos y los campos. Permaneció allí un momento con las manos en los bolsillos. Daniel había sido seguido. Su hijo había caminado durante su último día en la tierra con alguien observándolo desde un vehículo oscuro, siguiendo sus movimientos, reuniendo información destinada a ser usada contra la familia de Richard. Y Daniel nunca lo supo. Simplemente vivió su día como siempre vivía sus días, notando lo que debía notarse, haciendo lo que debía hacerse, sentándose junto a una chica asustada, bajo la lluvia porque era lo evidentemente correcto. Y luego caminó a casa a través de la tormenta. Fue atropellado por un camión y murió, mientras que las personas responsables siguieron viviendo sus vidas. Richard subió al coche y esperó a Marcus. Cuando Marcus salió 20 minutos después, con varias páginas de notas escritas a mano, Richard las tomó y las dobló cuidadosamente dentro del bolsillo interior de su abrigo. En el vuelo de regreso habló muy poco. Mantuvo las notas en el bolsillo y pensó en el apartamento de Lena, en los dibujos pegados en el refrigerador, en el breve y feroz abrazo de Nia y en los ojos atentos de Amara.
y en las dos pequeñas margaritas colocadas en la tumba de Daniel, con la seriedad de niños que entendían que algunas deudas no se pagan con dinero, sino con memoria. Pensó en su hijo, de 12 años, sentado en un banco en medio de una tormenta con $12 en el bolsillo, haciendo llamadas telefónicas por una desconocida. Pensó en la persona dentro de su propia empresa que había ayudado a organizar la vigilancia de ese niño. Cuando el avión aterrizó, la asistente de Richard lo esperaba con el coche. Richard subió y miró por la ventana mientras la ciudad volvía a rodearlo. Las torres, el tráfico y el movimiento cotidiano de personas que seguían con sus vidas. Dile al departamento legal que necesita una auditoría interna completa, autorizada antes de que termine la jornada de mañana, dijo en voz baja. Diles que sea exhaustiva y confidencial, sin notificar previamente a los jefes de departamento. Su asistente lo anotó sin hacer preguntas. Eso era lo que la hacía buena en su trabajo. Richard miró por la ventana y no dijo nada más. Iba a encontrar a la persona que había ayudado a destruir el último día de su hijo en la tierra, y iba a empezar desde dentro. La auditoría interna comenzó un lunes por la mañana, antes de que nadie llegara a la sede de Halstead Logistics. Richard lo había organizado así deliberadamente. El equipo de auditoría, 3 contadores forenses externos en quienes confiaba absolutamente, personas que nunca habían trabajado un solo día dentro de su empresa y por lo tanto no le debían nada a nadie allí, recibió acceso a la sala de servidores a las 5 de la mañana, 2 horas antes de que llegaran los primeros empleados. Para cuando el edificio se llenó con la energía habitual de los lunes, el equipo de auditoría ya estaba 3 niveles dentro de registros financieros que no habían sido examinados desde el año de la muerte de Daniel. Richard no fue a la oficina ese día. Trabajó desde casa, algo que casi nunca hacía, y mantuvo su teléfono cerca y esperó. La primera señal llegó a primera hora de la tarde. Era una serie de transferencias, no grandes de forma individual, lo cual casi con toda seguridad era intencional. Cantidades entre 8 y $20,000, repartidas a lo largo de un periodo de aproximadamente 14 meses, canalizadas a través de lo que en apariencia era una cuenta de proveedor. Pagos rutinarios por servicios de consultoría. El tipo de partida que un departamento financiero ocupado podría revisar durante 30 segundos y aprobar sin preocupación. Pero el proveedor no existía. El nombre de la empresa en la cuenta estaba registrado a una corporación fantasma en Delaware, sin empleados, sin sitio web, sin dirección física y sin historial de servicios reales prestados a Halstead Logistics. El dinero había pasado por esa empresa fantasma y luego se había movido nuevamente, 2 saltos más a través de otras 2 entidades vacías, antes de terminar en una cuenta que el equipo forense logró rastrear, con considerable esfuerzo, hasta una sociedad holding conectada con Meridian Partners. Richard se sentó en su oficina de casa y leyó el informe 3 veces. Alguien en Halstead Logistics había estado desviando dinero hacia el competidor que había intentado destruirlos. Los pagos coincidían casi exactamente con el periodo durante el cual Walter Briggs había sido contratado para vigilar a Daniel. El equipo de auditoría necesitaba otro día para seguir el rastro de autorizaciones, para identificar quién dentro de la empresa tenía el acceso y la autoridad necesarios para establecer esos pagos a proveedores y aprobar esas transferencias sin activar las revisiones normales. Richard les dijo que se tomaran todo el tiempo que necesitaran y que no le dijeran a nadie qué estaban buscando. El nombre llegó la tarde siguiente: Victor Langford. Richard conocía a Victor desde hacía 15 años. Habían construido la empresa juntos durante su periodo de crecimiento más difícil, los años en que Halstead Logistics se expandía más rápido de lo que su infraestructura podía soportar, y cada trimestre parecía un caos controlado. Víctor había sido quien puso orden en las finanzas durante aquel tiempo, quien tenía una capacidad casi instintiva para encontrar eficiencias y estructurar acuerdos de manera que protegieran el balance de la empresa. Richard había confiado en él como se confía en alguien que ha estado a tu lado en momentos realmente duros. Víctor había dimitido 5 años antes, 3 meses después de la muerte de Daniel. Había alegado agotamiento y el deseo de dedicarse a intereses privados. Richard estaba tan hundido en el duelo durante aquel periodo que interpretó la salida de Víctor como otra pieza más de la disolución general que siguió a la pérdida de Daniel.
Lo dejó marcharse sin examinar demasiado la situación. Ahora comprendía por qué Víctor se había ido cuando lo hizo. Los investigadores localizaron a Víctor en 48 horas. No se estaba ocultando, no de la forma en que se había ocultado Briggs. Víctor simplemente se había trasladado. Vivía en una ciudad costera de Portugal, en un apartamento bien equipado con vistas al puerto, aparentemente trabajando como consultor para varias firmas financieras europeas. Era visible en sitios profesionales de networking. Tenía una vida cómoda y ninguna ansiedad aparente por ser encontrado. Eso le dijo algo a Richard. Víctor creía que sus huellas estaban lo bastante limpias. Creía que la distancia de los años y la geografía habían resuelto el problema. Estaba equivocado. Antes de dar cualquier paso hacia Víctor, Richard fue a ver a Lena. Condujo hasta Clearwater Street un jueves por la tarde. Las niñas estaban en casa después de la escuela, haciendo los deberes en la mesa de la cocina, y Lena estaba cocinando algo que llenaba el apartamento con el olor a cebolla y especias calientes. Bajó el fuego de la estufa y se sentó frente a Richard, mientras las niñas continuaban trabajando con la concentración aplicada de niños que han sido criados para tomarse la escuela en serio. Richard le contó lo que había descubierto la investigación. Intentó mantenerlo factual y lo más claro posible. Un antiguo ejecutivo dentro de su empresa había ayudado a una corporación rival a financiar la vigilancia de Daniel. La intención había sido reunir suficiente información, o finalmente, suficiente acceso físico a Daniel, para poder obligar a Richard a vender la empresa. El plan nunca había llegado a sus peores etapas, porque Briggs lo había abandonado la noche en que vio a Daniel ayudarla. Pero la estructura de ese plan había existido. Daniel había sido elegido deliberadamente y con planificación como un medio para llegar hasta Richard. Lina permaneció en silencio todo el tiempo. Tenía la quietud de alguien que ya ha imaginado cosas terribles y ahora está escuchando confirmación en lugar de sorpresa. Cuando Richard terminó, ella miró sus manos sobre la mesa por un momento. Luego dijo, él no tenía ni idea. No, respondió Richard. Ninguna. Solo pensaba que estaba caminando a casa desde una parada de autobús. Pensó que lo peor de esa noche era la lluvia. Sí. Ella cerró los ojos brevemente. Cuando los abrió, había algo en su expresión que Richard reconoció como la angustia particular de una persona que ha estado cargando con una culpa muy específica. La culpa de haber sido la razón por la que alguien se desvió de su camino seguro y de ver cómo esa culpa acaba de transformarse en algo mucho más complejo y mucho más grande. El accidente no había sido completamente fruto del azar. Había habido personas que habían decidido colocar a Daniel en una posición de vulnerabilidad. Y aún así, Daniel mismo había elegido detenerse. Había elegido ayudar. Había tomado esa decisión sin otro contexto que su propio carácter. Igual se habría detenido, dijo Lina en voz baja. No era exactamente una pregunta. Sí, dijo Richard. Absolutamente lo habría hecho. Se quedaron en silencio con ese pensamiento durante un momento. Desde la mesa de la cocina, sin levantar la vista de su hoja de ejercicios, Amara dijo, «Mamá dice que Daniel fue valiente porque ayudó a alguien que lo necesitaba». Mia levantó la cabeza. «Eso significa que murió haciendo lo correcto», dijo. La simplicidad de esa frase cayó en la habitación con el peso de algo mucho más grande que la pequeña voz que la pronunció. Richard miró a esas dos niñas, de 7 años, y ya cargando con más gravedad que la mayoría de los adultos con los que se había sentado frente a frente en salas de juntas. Pensó en la nota que Lina había mencionado una vez de pasada, un pedazo de papel doblado que Daniel le había dado antes de marcharse de la parada de autobús. No había preguntado por ella entonces, porque la conversación había tomado otro rumbo, pero ahora sí lo hizo. Lina fue a una caja que guardaba en el estante alto del armario del pasillo. La llevó a la mesa, la abrió y de debajo de una pequeña colección de fotografías y papeles doblados, sacó una hoja que había sido doblada en 4 y manipulada tantas veces que los pliegues se habían vuelto suaves. La desdobló y se la entregó a Richard. La letra era de Daniel. Richard la reconoció al instante. La forma particular en que su hijo trazaba las letras, ligeramente desiguales en tamaño, pero cuidadosas en intención. La escritura de un niño que siempre estaba más interesado en lo que decía que en cómo se veían las letras. El mensaje decía, «No te preocupes,
Las cosas siempre mejoran. Algún día tus hijos sabrán que luchaste por ellos. Y si alguna vez te sientes sola, recuerda que alguien creyó en ti. Richard permaneció completamente quieto con el papel en las manos. Había encontrado notas como esa antes. No esa en particular, pero otras. Daniel tenía la costumbre de escribir pequeños mensajes de ánimo y dejarlos en lugares donde alguien pudiera encontrarlos. Dentro del casillero de un compañero de clase, sobre la encimera de la cocina, para que lo encontrara la empleada de la casa un lunes por la mañana, e incluso una vez dentro de un libro de la biblioteca que estaba devolviendo. Había sido una de esas cosas silenciosas de Daniel que Richard había amado con intensidad y que nunca había sabido explicar del todo cuando la gente le preguntaba cómo había sido su hijo. Su hijo creía en el poder de decirle a la gente que valía algo, incluso a desconocidos, incluso por un momento, incluso en la última noche de su vida. Richard dobló la nota nuevamente con mucho cuidado y se la devolvió a Lena. Ella la guardó otra vez en la caja y volvió a colocar la caja en su estante. Richard se quedó una hora más. No volvió a mencionar a Victor Langford. Simplemente se sentó en el pequeño y cálido apartamento mientras las niñas terminaban su tarea y Lena calentaba la cena. Los sonidos domésticos y ordinarios de la noche se movían a su alrededor, y él se permitió sentir el dolor particular de comprender que la bondad de su hijo había creado esta familia, esta vida, estas dos niñas sentadas a esta mesa, al mismo tiempo que entendía que alguien había intentado usar a ese mismo niño como una pieza de ajedrez corporativa. Cuando se fue, se detuvo en la puerta y dijo, «Me encargaré del resto de esto». Lina asintió. «Lo sé», dijo. Richard voló a Portugal 3 días después. La ciudad era hermosa, de esa manera que tienen los lugares que han existido el tiempo suficiente como para acumular una cierta calidad particular de luz. Richard llegó al final de la tarde, cuando el sol caía en un ángulo bajo desde el puerto, y los edificios blancos del paseo marítimo lo captaban de una forma que hacía que todo pareciera cálido y sencillo. Había estado en esa ciudad antes, años atrás, por razones completamente distintas. Ahora no tenía ningún apego a ella, excepto como el lugar donde tendría lugar una conversación hacia la que llevaba semanas avanzando. Victor Langford no había sido notificado de la visita. Richard lo había pensado cuidadosamente. Un hombre que creyera que sus huellas estaban limpias podría huir si era advertido. Y huir obligaría a una resolución de otro tipo. Procedimientos legales, jurisdicciones internacionales, retrasos medidos en años. Richard no quería años. Quería la verdad. En una habitación, cara a cara, de la manera en que siempre había preferido manejar las cosas que realmente importaban. Marcus había confirmado la reserva habitual de almuerzo de los jueves de Víctor en un restaurante cerca del puerto. Un restaurante portugués de mariscos que, al parecer, visitaba todas las semanas. Las criaturas de hábitos hacen las cosas más simples. Richard llegó al restaurante a las 12:20 y pidió una mesa dentro, lejos de la terraza frente al mar. Ordenó café y esperó. Víctor entró a las 12:30. Ahora tenía 63 años y los llevaba bien. Cabello plateado, bien vestido, con la facilidad cómoda de un hombre que había pasado de un capítulo confortable de su vida a otro. Se detuvo en la entrada y habló con el anfitrión. Luego se giró hacia su mesa habitual. Vio a Richard. El color abandonó su rostro como el agua abandona un vaso cuando se vuelca, completamente y de inmediato. Richard levantó una mano en un pequeño saludo, no agresivo, casi amable. Víctor se acercó a la mesa porque no tenía otra cosa que hacer. Se sentó frente a Richard y no dijo nada por un momento, recomponiéndose con la disciplina de un hombre que había pasado su carrera en salas, donde la compostura era una forma de poder. «Richard», dijo finalmente. «Víctor», respondió Richard. «Te ves bien. ¿Qué haces aquí?» «Almorzando», dijo Richard, dejando la taza de café sobre la mesa, y terminando una conversación que lleva 5 años esperando. Los ojos de Víctor estaban firmes, pero su mano derecha sobre la mesa no lo estaba. Los dedos se movieron ligeramente, un pequeño ajuste involuntario de posición, y Richard lo notó de la misma manera en que notaba todo en una habitación donde la información real nunca estaba en las palabras. «No sé qué crees haber encontrado», dijo Víctor. «Entonces déjame decírtelo», dijo Richard con calma. «Y tú puedes decirme en qué me he equivocado».
Expuso metódicamente las cuentas de proveedores, las empresas fantasma, el desvío hacia Meridian Partners, la línea de tiempo que colocaba los pagos exactamente dentro de la ventana de la operación de vigilancia. El relato escrito de Walter Briggs, el registro del refugio con el nombre de Briggs, la información parcial de las transferencias que se remontaban a autorizaciones internas realizadas con las credenciales de acceso de Víctor. No colocó nada físicamente sobre la mesa. Lo mantuvo todo en su voz, organizada y sin prisa, de la misma manera en que presentaría un caso empresarial ante una junta directiva escéptica. Observó el rostro de Víctor mientras hablaba. Para cuando llegó al relato de Briggs, lo último de la compostura de Víctor había desaparecido bajo la superficie, visible ahora solo en la tensión alrededor de sus ojos y en la forma en que había dejado de moverse por completo. La quietud de un hombre que se estaba sosteniendo a sí mismo con cuidado para no desmoronarse. Cuando Richard terminó, la mesa quedó en silencio. Entonces Víctor dijo, «Nunca tuve la intención de que nadie saliera herido». «Lo sé», respondió Richard. «Aún así, cuéntamelo». Víctor miró el puerto a través de la ventana. Cuando habló, su voz había cambiado. El registro era más plano, más viejo, despojado de la cadencia profesional que la había definido durante 30 años. Meridian Partners se había acercado a él 18 meses antes de la muerte de Daniel. Su oferta había sido directa y obscena en su generosidad financiera. Ayudar a crear las condiciones para una adquisición hostil de Halstead Logistics, y Víctor recibiría un contrato de consultoría por valor de $8 millones una vez que el acuerdo se concretara. El plan era crear presión sobre Richard, algo que lo obligara a sentarse a negociar y lo hiciera aceptar condiciones que de otro modo jamás consideraría. La única vulnerabilidad de Richard, habían determinado los hombres de Meridian, era Daniel. Víctor se había dicho a sí mismo que el plan nunca llegaría al punto de causar daño real. Se había dicho que la vigilancia era solo recopilación de información, que la presión se aplicaría mediante amenazas e insinuaciones y no mediante acciones, que Richard vendería y todo terminaría como una simple transacción empresarial. Se lo repitió con suficiente convicción como para autorizar los pagos a través de cuentas de proveedores disfrazadas para conectar a Briggs con Carver y poner la maquinaria en marcha. Y entonces Daniel murió. No por el plan, no directamente. Un camión en una carretera mojada, un conductor que frenó demasiado tarde, la violencia aleatoria del clima y el momento. Pero ocurrió en circunstancias creadas en parte por el hecho de que Daniel había sido seguido esa noche por un hombre pagado para rastrearlo, lo que puso a Briggs en esa parada de autobús, lo que significó una secuencia específica de acontecimientos que de otro modo nunca se habrían reunido. Víctor lo supo de inmediato cuando la noticia le llegó a la mañana siguiente. Comprendió con absoluta claridad que la vigilancia que él había autorizado estaba activa la noche de la muerte de Daniel, que Briggs había estado allí, y que si aquello alguna vez salía a la luz, la cadena de responsabilidades conduciría directamente hasta él. Pasó 3 días destruyendo registros. Trabajó en silencio y con meticulosidad, retirando archivos, eliminando comunicaciones, asegurándose de que las cuentas de proveedores quedaran enterradas lo suficientemente profundo como para que una auditoría rutinaria no las encontrara. Después renunció, construyó una explicación plausible sobre agotamiento y prioridades personales, y se marchó. «Me viste sufrir», dijo Richard. Su voz no había cambiado de tono, pero algo en ella había cambiado de calidad, de la misma forma en que algo muy frío y algo muy caliente pueden quemar por igual. Asististe al memorial, te sentaste en mi oficina mientras yo intentaba mantener la empresa en pie y mantenerme a mí mismo en pie. Y sabías lo que habías hecho. «Sí», dijo Víctor. «¿Y no dijiste nada?» «No». Richard lo miró durante un largo momento. Afuera, el puerto se movía bajo la luz de la tarde. Los barcos giraban sobre sus anclas, el agua realizando su trabajo constante e indiferente. «Cuéntame el resto», dijo Richard. «¿Qué es lo que aún no he descubierto?» Víctor dudó. La vacilación fue breve, pero Richard la percibió del mismo modo en que percibía todo. «Había alguien más», dijo Víctor. «Después de que Daniel murió, cuando estaba destruyendo los registros, necesité ayuda con una parte, el rastro documental dentro del departamento legal,
comunicaciones a las que no podía acceder directamente sin activar una alerta de revisión. Se detuvo. Traje a otra persona, alguien que tenía acceso al departamento legal y en quien confiaba para entender por qué los registros debían desaparecer. ¿Quién?, preguntó Richard. Michael Grant. La expresión de Richard no cambió. Había aprendido esa quietud durante muchos años, y ahora le servía, porque lo que atravesó por su interior en ese momento fue considerable. Michael Grant había sido su asesor legal durante más de una década. Había sido una de las personas en las que Richard más se había apoyado en los meses posteriores a la muerte de Daniel, cuando la gobernanza de la empresa requería una atención que Richard apenas podía reunir. Michael había sido, en apariencia, una presencia firme y leal durante el peor periodo de la vida de Richard. ¿Él sabía sobre la vigilancia?, preguntó Richard. No, dijo Víctor rápidamente. No antes de que Daniel muriera. Nunca le conté todo el contexto. Le dije que había comunicaciones sensibles que debían eliminarse del registro por razones que no podía explicar completamente y que era crítico para la estabilidad de la empresa. Le di una historia sobre una vulnerabilidad regulatoria. No hizo suficientes preguntas. Víctor hizo una pausa. O quizá hizo las suficientes como para darse una razón para ayudar sin saber más. Te ayudó a encubrirlo, dijo Richard. Me ayudó a limpiar un registro, respondió Víctor. Tenía el suficiente sentido común para entender que la limpieza en sí era la historia, aunque no conociera la original. Richard se quedó pensando en aquello. El restaurante se había llenado a su alrededor mientras hablaban. Gente común en mesas comunes, el sonido de conversaciones, cubiertos y un televisor detrás de la barra mostrando un partido de fútbol, el ruido cómodo de un mundo que no tenía idea de lo que se estaba diciendo en aquella mesa junto a la ventana. Destruiste registros sobre la muerte de mi hijo, dijo Richard, y luego te conseguiste una vista al puerto en Portugal. Víctor lo miró directamente. Era la primera vez durante la conversación que su mirada se mantenía completamente firme, y lo que había en ella no era desafío, sino algo más complejo. La expresión de un hombre que se ha mirado a sí mismo con honestidad, ha encontrado la visión insoportable, y aún así ha tenido que seguir viviendo. No hay nada que pueda decirte que importe, dijo Víctor. Sé que no existe una versión de una explicación que cambie lo que es. No, dijo Richard. No la hay, se levantó. Se puso la chaqueta y dejó suficiente dinero sobre la mesa para ambos cafés y una propina que cualquiera consideraría generosa. Miró a Víctor Langford por última vez. Voy a volver a Estados Unidos, dijo. Voy a cooperar plenamente con todas las autoridades correspondientes. Los registros de enrutamiento, el testimonio de Briggs y todo lo que acabas de decirme, serán entregados a las personas cuyo trabajo es decidir qué viene después para ti y para Grant. Hizo una pausa. Probablemente deberías hablar con un abogado antes del fin de semana. Salió del restaurante hacia la luz del puerto. No miró atrás. Marcus lo esperaba con el coche al final de la cuadra. Richard subió, se recostó en el asiento y miró por la ventana mientras la ciudad pasaba frente a él. Durante unos minutos no habló. Dejó que la conversación se asentara, como las cosas importantes necesitan tiempo para asentarse. No porque se vuelvan más ligeras, sino porque adquieren su verdadera forma cuando la presión inmediata del momento deja de comprimirlas. ¿Lo tenemos todo?, preguntó. Todo, dijo Marcus. Los documentos de auditoría, el testimonio firmado de Briggs, los registros de enrutamiento y lo que sea que hayas conseguido allí dentro. Miró por el retrovisor. ¿Es suficiente? Es suficiente, dijo Richard. Voló de regreso a casa durante la noche. No durmió en el avión, lo cual era inusual para él. Siempre había podido dormir en los vuelos, una habilidad práctica aprendida tras años cruzando zonas horarias por negocios. Pero esa noche se quedó sentado con la luz superior encendida y la carpeta de documentos sobre la bandeja frente a él. Y pensó en Daniel. Pensó en su hijo con $12 en el bolsillo, sentándose bajo la lluvia junto a una desconocida asustada. Pensó en la nota. Alguien creyó en ti, escrita con aquella letra ligeramente desigual, doblada en 4 y guardada en una caja en un estante alto durante 7 años, por una mujer que entendía mejor que nadie lo que significa haber sido visto en el momento en que más lo necesitabas. Pensó en el hecho de que un niño de 12 años
había atravesado sus últimas horas en la Tierra con más dignidad y más valor auténtico que los adultos que habían estado organizando el mundo a su alrededor como piezas en un tablero. Daniel no sabía nada sobre Meridian Partners, ni sobre Victor Langford, ni sobre la guerra corporativa que se libraba por la empresa de su padre. Solo había sido un niño que caminaba a casa después de la escuela, que notó a alguien sentado solo bajo la lluvia y tomó una decisión sencilla de detenerse. Y esa decisión, esa simple decisión humana, se había propagado hacia adelante durante 7 años y se había convertido en 2 niñas con abrigos gastados, colocando margaritas en una lápida, y en una joven que había construido una vida sobre el fundamento de la bondad de un desconocido, y en un padre que finalmente, después de 5 largos años, regresaba de Portugal con la verdad en el bolsillo. El avión viró sobre el Atlántico y las luces de la costa este aparecieron abajo, extendidas en la oscuridad como algo que no sabía que era hermoso. Richard cerró la carpeta y miró por la ventana. Quedaba una cosa más por hacer. Richard aterrizó antes del amanecer. La ciudad aún estaba oscura cuando el coche salió del aeródromo. Las calles estaban silenciosas, de esa manera en que las ciudades solo están silenciosas durante esas pocas horas entre el final de la noche y el comienzo de la mañana. Se sentó en el asiento trasero y observó pasar las carreteras vacías, sintiendo la particular quietud de un hombre que ha recorrido una gran distancia hacia algo y ahora ha llegado. Fue a casa. Durmió 4 horas, más de lo que esperaba. Cuando despertó, la luz en la ventana era gris y tenue, y permaneció un momento inmóvil escuchando el silencio de la casa. Luego se levantó, se vistió, preparó café y se sentó en su escritorio con la carpeta abierta frente a él. Tenía los registros de enrutamiento, tenía la declaración firmada de Briggs, tenía la documentación de la auditoría que rastreaba los pagos a proveedores a través de 3 entidades fantasma hasta la compañía holding conectada con Meridian. Tenía todo lo de la conversación en Portugal grabado en un dispositivo que Marcus había confirmado que era legal según la jurisdicción donde se realizó. Tenía más que suficiente. Lo que aún no tenía era a Michael Grant. Primero llamó a su abogada, no a Grant, sino a otra persona, una mujer llamada Patricia Ors, que manejaba los asuntos legales personales más sensibles de Richard y que tenía una habilidad instintiva para evaluar una situación e identificar exactamente lo que requería. Le dijo que necesitaba 1 hora de su tiempo esa misma mañana y que debía despejar todo lo demás. Ella aceptó sin dudar. Patricia llegó a las 9. Se sentó frente a Richard en su escritorio y revisó los documentos que él había preparado con el silencio concentrado de alguien que está haciendo aquello para lo que es mejor. Cuando terminó, dejó la última página sobre la mesa y lo miró. «Esto es sustancial», dijo. «Lo sé», respondió Richard. «Victor Langford y Michael Grant quedan expuestos aquí. Solo los cargos de fraude ya son graves. Los elementos de conspiración, autorizar la vigilancia de un menor con la intención de usarlo como palanca de coerción, eso es otro nivel de responsabilidad». «¿Cuál es tu recomendación?», preguntó Richard. «Llévalo directamente a la Fiscalía Federal», dijo ella. «No pases por canales locales. Esto cruza líneas estatales y tiene un componente de fraude corporativo que lo coloca claramente en jurisdicción federal. Puedo hacer la llamada esta misma mañana si quieres». «Haz la llamada», dijo Richard. Ella hizo la llamada. Lo que siguió no fue rápido, algo que Richard ya esperaba. Los procesos federales rara vez lo son, pero la respuesta inicial fue seria. Una reunión con fiscales esa misma tarde, entrega de documentos y una solicitud formal para que Richard estuviera disponible para más entrevistas en los días siguientes. Los fiscales eran cuidadosos y medidos, como lo son las personas que están construyendo algo que necesita sostener peso. Hicieron sus preguntas, tomaron sus notas y no le dieron a Richard nada en cuanto a plazos o predicciones. Él había puesto algo en marcha. El resto ya no estaba en sus manos. Lo que aún permanecía en sus manos era Michael Grant. Había pensado cuidadosamente cómo manejar aquello. Grant no había sido el arquitecto de la conspiración. Victor Langford había sido muy explícito al respecto. Grant no sabía nada de la vigilancia sobre Daniel. No sabía nada del plan de Meridian Partners. No sabía que los registros que ayudó a limpiar estaban relacionados con la muerte de un niño. Pero sí sabía que algo necesitaba ser encubierto,
y ayudó a encubrirlo, y lo hizo al servicio de proteger a Victor Langford, mientras se decía a sí mismo que lo hacía para proteger a la empresa. Esa distinción, decidió Richard, no era suficiente. Llamó a la oficina de Grant y dejó un mensaje pidiéndole que fuera a la casa esa misma tarde. Dijo que era algo personal e importante, y que requería una conversación en privado. El mensaje era tranquilo y no revelaba nada. Durante décadas había aprendido que darle a un hombre tiempo para preparar sus defensas antes de una confrontación producía menos verdad que darle la menor advertencia posible. Grant sabría que algo se acercaba. La llamada en sí ya se lo diría, pero no sabría qué. Y esa incertidumbre haría el trabajo necesario en las horas entre el mensaje y el encuentro. Grant llegó a las 7. Parecía un hombre que había pasado la tarde entera componiendo y descartando respuestas a preguntas que aún no conocía. Tenía poco más de 50 años, delgado, cuidadoso en esa manera de los abogados que han pasado sus carreras gestionando los problemas de otras personas, y su rostro, cuando Richard abrió la puerta, tenía la neutralidad controlada de alguien que ya había decidido decir lo menos posible. Richard lo condujo al despacho y cerró la puerta. No empezó con los documentos. Empezó hablándole a Grant de las gemelas. Describió la mañana en el cementerio, el abrigo rojo y el abrigo amarillo, las pequeñas manos juntas en oración, las palabras que había escuchado antes de llegar a la tumba. Describió el apartamento de Lena en Clearwater Street, los dibujos en el refrigerador, la nota que Daniel había escrito la última noche de su vida. Le habló de Walter Briggs, del registro del refugio, de la conversación en Tennessee y del testimonio escrito que ahora estaba en una carpeta en la oficina del fiscal federal. Le contó todo, despacio y sin interrupciones, observando el rostro del hombre todo el tiempo. Cuando llegó al nombre de Víctor, la neutralidad controlada ya había desaparecido. Víctor me lo contó todo, dijo Richard. Sobre los registros, sobre lo que tú le ayudaste a eliminar y por qué, sobre la conversación que tuvieron en los días posteriores a la muerte de Daniel. Las manos de Grant descansaban sobre sus rodillas y estaban completamente inmóviles. Richard, quiero que entiendas algo antes de que digas nada, continuó Richard. Ya he entregado la documentación a los fiscales federales. Esta conversación no trata de si habrá consecuencias. Las habrá. Hizo una pausa. De lo que trata esta conversación es de si puedes mirarme a los ojos y decirme la verdad sobre lo que pasó. Un largo silencio se asentó en el despacho, de esos silencios que tienen peso real. Grant lo miró. No sabía con qué estaban relacionados esos registros, dijo. Esa es la verdad. Víctor me dijo que había una vulnerabilidad regulatoria. Me dijo que ciertas comunicaciones necesitaban salir del sistema antes de que una auditoría creara un problema. Hizo una pausa. Sabía que no era completamente limpio, pero me dije a mí mismo. Se detuvo. ¿Te dijiste qué?, preguntó Richard. Que estaba protegiendo a la empresa, dijo Grant. Que estaba protegiendo los empleos de las personas que dependían de ella. Que era una decisión empresarial con una justificación práctica específica. Bajó la mirada hacia sus manos. No pregunté porque no quería saber. Y no preguntar fue una decisión que tomé porque sabía que si preguntaba y descubría lo que realmente era, tendría que decir que no. Richard lo miró fijamente. ¿Y no querías decir que no? No, dijo Grant en voz baja. No quería. Richard miró al hombre sentado frente a él, un hombre en quien había confiado como asesor legal durante más de una década, que había estado a su lado durante el servicio conmemorativo de Daniel, que había ayudado a gestionar los asuntos de la empresa durante los meses en que Richard apenas podía funcionar. La traición no tenía la misma forma que la de Víctor. Víctor había sido el arquitecto. Grant había sido algo más cobarde y, en cierto sentido, más desalentador. Un hombre que había mirado directamente al borde de algo incorrecto y había decidido no verlo, porque verlo habría significado tener que actuar. Lo ayudaste a limpiar el registro, dijo Richard. Lo que sea que no supieras, lo ayudaste a asegurarse de que nadie pudiera descubrir lo que ocurrió alrededor de la muerte de mi hijo. Sí, dijo Grant, y has trabajado a mi lado durante 5 años desde entonces. Grant cerró los ojos por un momento. Sí. Richard se puso de pie. Los fiscales se pondrán en contacto contigo, dijo.
Te sugiero que llames a tu propio abogado esta noche. Grant se marchó. Richard permaneció mucho tiempo junto a la ventana de su despacho después de que el sonido del coche desapareciera del camino de entrada. No estaba pensando específicamente en Victor ni en Grant. Estaba pensando en la brecha entre las personas que ocupan posiciones de confianza y la verdadera calidad de esa confianza. En cómo es posible trabajar junto a alguien durante años, compartir salas, decisiones y momentos difíciles, y aún así no comprender nada esencial sobre lo que esa persona haría cuando el precio de la integridad se volviera real. Daniel tenía 12 años, tenía $12, y había sabido, sin dudarlo, cuál era la decisión correcta. Richard apagó la luz del despacho y se fue a dormir. 3 semanas después, Victor Langford fue extraditado desde Portugal. El proceso se había movido más rápido de lo que el abogado de Richard había previsto, lo que significaba que el caso federal estaba siendo tratado con una seriedad acorde al peso de las pruebas. Michael Grant se entregó voluntariamente el día en que su abogado negoció los términos de su acuerdo de cooperación. Ambos hombres enfrentaban cargos que incluían fraude corporativo, conspiración criminal y, en el caso de Víctor, acusaciones relacionadas con la vigilancia de un menor con fines de coerción. Richard no vio la cobertura en las noticias. Había dado una única declaración formal a través de la oficina de Patricia Osei y no había dicho nada más públicamente. La declaración era medida y factual, y terminaba con una frase que no era ni legal ni corporativa en su lenguaje. Mi hijo pasó las últimas horas de su vida ayudando a una desconocida, y merecía que toda la verdad sobre esas horas saliera a la luz. La mañana después de que se confirmaran los arrestos, Richard condujo hasta Clearwater Street. Lina abrió la puerta antes de que él llamara. Las niñas estaban en la escuela. Ella había visto las noticias. Richard se sentó en la mesa de su cocina. Ella preparó té y hablaron durante mucho tiempo de cosas que no tenían nada que ver con fiscales, cargos o fraude corporativo. Hablaron de Daniel. Ella le hizo preguntas que había estado guardando. ¿Cómo había sido Daniel cuando era más pequeño? Si siempre había sido el tipo de niño que se detenía para ayudar a extraños, ¿cómo sonaba su voz? Richard respondió a todo. Habló de Daniel de una manera en que no había hablado de él desde los primeros días del duelo, antes de que hablar se volviera demasiado pesado de soportar. Le contó sobre la vez que Daniel tenía 9 años y le dio su abrigo de invierno a un compañero de clase que había llegado a la escuela sin uno, sin decírselo a nadie. Richard solo se enteró meses después por otro padre. Le habló de cómo Daniel solía dejar pequeñas notas de ánimo en lugares al azar. Le contó que Daniel había sido un estudiante mediocre en la mayoría de las materias y excepcional en lectura, y que había querido ser biólogo marino, algo que sorprendió a todos los que lo conocían porque nunca había mostrado un interés especial por el océano hasta los 11 años. Y entonces se obsesionó con él por un tiempo, como los niños se obsesionan brevemente con ciertas cosas. Lena se rió con el detalle de la biología marina. Fue una risa genuina, cálida y ligeramente sorprendida, y cambió por completo la calidad de la mañana. Parece alguien que me habría gustado mucho, dijo. A él le habrías gustado, dijo Richard. Habría pensado que eras alguien que vale la pena conocer. Ella lo miró fijamente. Ya decidió eso, dijo, la noche en que se sentó a mi lado. Richard asintió. Cuando las niñas regresaron de la escuela esa tarde, él se había quedado más tiempo del que pensaba. Entraron y dejaron caer sus mochilas con el alivio total de los niños para quienes una mochila representa una carga real. Se detuvieron al ver a Richard en la mesa, y luego no parecieron particularmente sorprendidas, como suele ocurrir con los niños que han decidido que alguien pertenece a un lugar y por lo tanto esperan encontrarlo allí. Amara se sentó frente a él y lo miró con la evaluación directa que la había caracterizado desde la primera mañana en el cementerio. ¿Averiguaste todo?, preguntó. Sí, dijo Richard. Ella asintió lentamente. Bien, dijo. Tenía la firmeza de un veredicto. Nia se subió a la silla junto a su madre, se apoyó en su brazo y miró a Richard. ¿Vas a seguir viniendo aquí?, preguntó. Era el tipo de pregunta que solo un niño hace directamente, el tipo que los adultos rodean durante meses o años, mientras la respuesta se forma en silencio sin decirse. Richard miró a las dos niñas y a Lena, que lo observaba con una expresión abierta y cautelosa al mismo tiempo.
Si está bien para ustedes, dijo. Está bien, dijo Nia. Lo dijo con la autoridad de alguien que acaba de cerrar una negociación, lo que hizo que Lena presionara los labios como una madre que intenta no sonreír en un momento inapropiado. La Fundación Daniel Halstead fue anunciada 6 semanas después. Richard la había estado planeando desde el vuelo de regreso desde Portugal, dándole forma durante esas horas sin sueño sobre el Atlántico. Sabía lo que debía hacer. No un vehículo filantrópico amplio, ni una fundación corporativa diseñada para eficiencia fiscal y asociación de marca. Algo específico, algo que respondiera exactamente a lo que Daniel había hecho aquella noche, ampliado hacia una práctica continua. El mandato de la fundación era ofrecer apoyo de emergencia directo a familias sin hogar y a madres jóvenes en crisis, con especial atención a mujeres que habían sido desplazadas de sus hogares y enfrentaban un embarazo o la maternidad temprana sin recursos. Ayuda práctica inmediata, colocación en refugios, comida, asistencia legal para disputas de vivienda, apoyo financiero durante el primer año de estabilización. El tipo de ayuda que Lena había necesitado sentada en un banco bajo la lluvia y que Daniel había ofrecido de la única manera en que un niño de 12 años con $12 y un teléfono que funcionaba podía hacerlo. El anuncio generó bastante cobertura mediática. Richard concedió una sola entrevista a un periodista con el que había trabajado antes y en quien confiaba para ser preciso. Contó toda la historia. No los elementos de fraude corporativo, eso estaba en manos de los tribunales, sino la historia humana. Daniel en la parada del autobús, Lena y las gemelas, las visitas a la tumba, las margaritas. Lo contó con sencillez y sin dramatismo, de la misma manera en que siempre había preferido manejar las cosas que realmente importaban. La respuesta fue mayor de lo que su equipo de comunicación había previsto. En la primera semana, la fundación recibió más donaciones del público de las que Richard había aportado inicialmente él mismo. Llegaron cartas de personas que habían sido ayudadas por desconocidos y querían honrar ese gesto. Llegaron cartas de personas que eran desconocidas para todos en la historia, pero que reconocían en ella algo que también les pertenecía. Lena se convirtió en asesora del proceso de admisión de la fundación. Había sido idea de ella, ofrecida con tranquilidad una tarde cuando Richard estaba describiendo cómo se estructurarían las operaciones iniciales. Dijo que tenía conocimientos específicos sobre lo que las mujeres en esa situación realmente necesitaban durante las primeras 48 horas, conocimientos que no podían aprenderse mediante investigación ni consultando a expertos, y que estaba dispuesta a compartirlos si él pensaba que serían útiles. Richard pensó que serían útiles. Resultó que ella era extraordinariamente buena en ello. Tenía una precisión para detectar los vacíos en los sistemas de apoyo y una franqueza sobre lo que funcionaba y lo que parecía meramente performativo que hicieron que las decisiones operativas urgentes de la fundación fueran mejores de lo que habrían sido de otro modo. También tenía, como Richard observó durante varios meses trabajando a su lado, una cualidad que le resultaba familiar y que al principio no supo nombrar, hasta que una tarde lo comprendió con claridad. Se parecía a Daniel, no en la personalidad. Ella era más callada de lo que Daniel había sido, más medida, formada por un tipo distinto de experiencias. Pero en su orientación esencial hacia los demás, en el instinto de ver a la persona concreta que tenía delante, en lugar de la categoría que representaba, en su negativa a reducir la situación de alguien a su resumen más conveniente. Daniel lo había reconocido en ella la noche en que se sentó a su lado. Richard comprendió que por eso se había quedado. Pasaron 3 años, no fueron años sin dolor. Los procedimientos judiciales fueron largos y en ocasiones difíciles, requiriendo la atención y el testimonio de Richard en momentos que le costaron considerablemente. Victor Langford recibió una sentencia federal que sus abogados lograron reducir respecto a lo que los fiscales habían solicitado inicialmente, pero que aún así representaba una consecuencia real. Michael Grant cooperó plenamente y recibió una sentencia reducida, además de la inhabilitación permanente para ejercer la abogacía. Meridian Partners enfrentó litigios civiles que finalmente terminaron en un acuerdo cuyos términos no se hicieron públicos, pero cuyo tamaño, según quienes entendían estas cosas, fue significativo. Richard no asistió a ninguna de las audiencias de sentencia.
Había dado al proceso todo lo que podía dar y no necesitaba presenciar los finales. Los finales ya los conocía. Lo que necesitaba y hacia lo que dirigió su atención durante esos años era lo que venía después. La fundación creció. Para el tercer año operaba en 11 ciudades. Había ayudado a más de 4.000 familias y contaba con un equipo de 30 personas que creían en lo que hacían con una convicción concreta que Richard rara vez había encontrado en las organizaciones que él mismo había construido. Asistía a las revisiones trimestrales y a los encuentros anuales, y en ocasiones aparecía sin avisar en las oficinas regionales, como siempre había preferido hacerlo, sin previo aviso, para que lo que viera fuera real. Amara y Nia tenían ahora 10 años. Habían crecido con la velocidad particular de los niños, que parecen recorrer años en cuestión de semanas, y al crecer se habían convertido en personas claramente distintas entre sí, de maneras que no eran visibles cuando eran más pequeñas. Amara era metódica y seria, con la cualidad de alguien que toma decisiones con cuidado y luego se mantiene fiel a ellas. Nia era más rápida y cálida, con un instinto para leer las habitaciones que hacía que los adultos la subestimaran al principio y luego corrigieran su juicio bruscamente al alza. Ambas tenían la franqueza de Lena y la facilidad de Daniel para entender que los desconocidos eran simplemente personas con las que aún no habías descubierto la razón de encontrarte. Entre todos ellos también se desarrolló una relación con Richard que ninguno había planeado y a la que todos llegaron de manera natural. Richard empezó a ir a Clearwater Street con tanta frecuencia que dejó de ser un acontecimiento. Asistía a sus actuaciones escolares, a sus cumpleaños y, de vez en cuando, a los desayunos de fin de semana que Lena preparaba cuando él aparecía un sábado por la mañana. No era su abuelo en ningún sentido técnico o formal, y nadie había usado esa palabra para describir el arreglo. Él era Richard, y esa era una categoría que ellas habían creado para él, y funcionaba. Richard seguía de duelo. Para entonces ya había comprendido que siempre estaría de duelo, que el dolor no era una condición que se resolviera sino una presencia que cambiaba de forma, que con el tiempo se volvía menos como ahogarse y más como cargar algo. Todavía pesado, todavía constante pero manejable. Como esas cosas para las que uno aprende la forma correcta de sostenerlas. Pero ahora también era otra cosa, algo que no había sido durante los 5 años entre la muerte de Daniel y aquella mañana en el cementerio. Estaba presente. Estaba conectado con algo que se extendía más allá de su propia pérdida. Formaba parte de una historia que aún se estaba escribiendo. Y el autor de esa historia, la persona cuyas decisiones habían puesto todo en movimiento, era su hijo. La mañana de un domingo, 3 años después de los arrestos, Richard condujo hasta el cementerio Memorial Riverside, como había hecho cada domingo desde que Daniel murió. El aire de octubre había vuelto con el mismo tono ámbar y rojizo de las hojas, el mismo frescor que olía a hierba húmeda y a invierno acercándose. Aparcó, atravesó las puertas de hierro y giró a la derecha junto al ángel de piedra, con el ala astillada. 2 niñas con abrigos de colores caminaban a su lado. El abrigo de Amara seguía siendo rojo. El de Nia seguía siendo amarillo, aunque ahora era un amarillo distinto, más brillante. Ella había insistido en ese tono exacto cuando lo compraron. Lena y Richard habían terminado cediendo. Cada una llevaba flores. Hoy no eran solo margaritas del supermercado, aunque las margaritas seguían siendo la base. Habían añadido unas pequeñas rosas blancas, idea de Nia, y una ramita verde que Amara había elegido en la floristería con la concentración de alguien que está realizando una tarea importante. Caminaron sin hablar, los tres, en el silencio cómodo de las personas que han ido a suficientes lugares juntas, como para que ese silencio ya no necesite llenarse. En la tumba de Daniel, las niñas acomodaron las flores con la misma atención cuidadosa que siempre dedicaban a esa parte. Sabían exactamente cómo les gustaba. Amara colocó primero las margaritas, ligeramente abiertas hacia la izquierda. Nia puso las rosas en el centro. La ramita verde fue a la derecha. Se apartaron un poco y lo observaron, como artistas que miran una obra terminada. Revisando, ajustando un poco, decidiendo que estaba bien. Luego se arrodillaron. Richard se quedó detrás de ellas y escuchó la oración. Dijeron la misma oración que siempre decían, las palabras que lo habían detenido en seco la primera mañana que las escuchó.
La dijeron como decían todo, sin timidez, sin actuación, con la claridad directa de las personas que quieren decir exactamente lo que dicen. Gracias por salvar a nuestra mamá. El cementerio estaba muy silencioso. Un pájaro en los robles sobre el camino de grava. El sonido lejano de la ciudad más allá de los muros. El mundo ordinario siguiendo su domingo ordinario. Y allí, en esa lápida, en esa parte tranquila, estaban ellos tres y las flores bajo la luz de octubre. Richard dio un paso adelante. Se agachó y apoyó su mano en la lápida. El granito estaba frío por el aire de la mañana. Mantuvo la mano allí un momento. No dijo mucho. Nunca decía mucho allí. Siempre había sido así, incluso en los años antes de conocer toda la historia, incluso cuando venía solo y permanecía en silencio durante 20 o 30 minutos, cargando el peso de todo lo que no podía arreglar. Nunca había sido un hombre que expresara lo más importante en voz alta. Dijo en voz baja lo que había venido a decir. Cambiaste el mundo, hijo. Lo dijo como se dicen las cosas a alguien que uno está seguro de que escucha. No porque pueda explicar esa certeza, sino porque simplemente es verdad. Del mismo modo en que algunas cosas son verdad antes de cualquier discusión sobre ellas. Se puso de pie. Las niñas ya se habían levantado y estaban a su lado, una a cada lado. Nia deslizó su mano en la de él sin ceremonia, como lo había hecho siempre desde que tenía 7 años. Como si fuera lo más natural del mundo, como si ese fuera simplemente el lugar al que pertenecía su mano. Amara estaba de pie con los brazos cruzados, no en actitud de retraimiento, sino con la postura particular de alguien profundamente satisfecho con el estado de las cosas, algo que Richard había aprendido que era su versión de ese mismo gesto. Caminaron juntos de regreso por el sendero de grava, pasando junto a las lápidas más antiguas y los árboles que comenzaban a girar con el otoño. La luz de la mañana estaba haciendo algo especial cuando llegaron a las rejas. Se abría paso por un hueco entre las nubes sobre el cementerio y caía sobre el camino delante de ellos en una larga línea brillante, iluminando la grava, la hierba amarillenta y la distancia más allá de las rejas de hierro, donde la ciudad los esperaba. Richard se detuvo en las rejas y miró hacia atrás. Desde allí podía ver la tumba de Daniel, el granito gris atrapando la misma luz, el pequeño arreglo de flores en su base visible incluso desde esa distancia. Margaritas blancas, rosas blancas, una ramita verde, los colores particulares de una mañana de octubre en un lugar donde alguien había decidido, años atrás, recordar. Pensó en lo que había creído durante 5 años, que la historia de Daniel era una historia de pérdida, la de un niño arrebatado demasiado pronto, un padre que quedaba sin aquello que hacía que el futuro tuviera sentido. Esa era la historia que Richard había estado viviendo, la historia que había llevado a este cementerio cada domingo durante años, la historia que había dado forma al hombre en que se había convertido después. Pero esa no era toda la historia. La historia completa incluía a Lena sentada en un banco bajo la lluvia. Incluía a 2 niñas pequeñas con abrigos gastados y las margaritas del supermercado que llevaban cada año sin faltar. Incluía una fundación en 11 ciudades, 4,000 familias y 30 personas que iban a trabajar cada día porque creían en lo que estaban haciendo. Incluía esta mañana, este camino, esta luz, estas 2 manos, una en la suya, la otra cruzada con satisfacción a su lado. La vida de Daniel había durado 12 años, pero la bondad que estaba en el centro de ella no había dejado de moverse cuando Daniel lo hizo. Había seguido viajando hacia afuera a través de los años, de la misma manera en que viaja la bondad cuando es genuina. No en línea recta, no con un destino claro, sino de manera constante. Como se mueve la luz, tocando cosas a las que nunca fue dirigida e iluminándolas de todos modos. Richard Halstead se alejó del cementerio y cruzó las rejas hacia la mañana de octubre, con las hijas de su hijo a cada lado. El dolor seguía allí, siempre estaría allí, pero ya no era lo único. Si un solo acto de bondad de un niño puede, en silencio, transformar la vida de personas que él nunca llegó a conocer, ¿qué dice eso sobre los momentos en que nosotros decidimos pasar de largo?